Permiso, mi capitán, buenas tardes. Al momento se presenta Teniente Lucas Meneses Evelyn Natalí del curso de ascenso para capitanes. Vamos a hablar el día de hoy el tema que es parte de contratación pública, la fase contractual. Contractual encierra algunos temas, como podemos ver aquí. ¿Sí? Todos estos temas van a ser tratados en el transcurso y el desarrollo de iniciar con una definición sobre la fase contractual. Esta fase inicia con la suscripción del contrato administrativo y su ejecución. Posterior a ella, se finaliza con el acta de entrega-recepción parcial definitiva y el pago al contratista. Aquí el administrador de contrato juega un papel muy importante, ya que tendrá la responsabilidad de velar por el estricto cumplimiento y todas las obligaciones marcadas en el contrato. Introducción. La introducción. Esta fase es crucial, compleja, ya que durante ella, en la fase contractual, se ejecuta el contrato, implica la entrega de bienes, servicios o realización de obras por parte del contratista, la finalidad de garantizar los recursos públicos y que se utilicen de una manera eficiente y práctica. La fase contractual. El administrador del contrato, orden de compra, fiscalizador, guardalmacén, financiero y el gestor de compras públicas. El administrador del contrato o orden de compra será el encargado de velar porque se cumplan todos los deberes. El fiscalizador se encargará de verificar que se cumplan todas las reglas técnicas que se encuentren dentro de la obra. El guardalmacén se encarga de que los materiales se encuentren siempre a disposición y se guardan de manera adecuada según la normativa de los materiales que se encuentran ahí. Financiero, después de revisar los documentos y verificar que todo se encuentre en regla, procederá al pago. Y el gestor de compras públicas junto al administrador finalizarán el contrato. Elementos de la fase contractual del proceso de contratación pública. Tenemos el contrato administrativo, requisitos para la celebración del contrato, formalización y protocolización de contratos y publicación de registro de contratos. El contrato administrativo. Este acuerdo de voluntades es producto del efecto jurídico entre dos o más sujetos de derecho según lo dispuesto en el artículo 125 del Código Orgánico Administrativo, los cuales ejercen una función. Las reglas de inicio de la ejecución del contrato. En estos contratos cuya forma de pago es el 100% contra entrega del producto y siempre que no se haya establecido condición alguna respecto al inicio del plazo contractual. Este inicia a partir del día siguiente de la suscripción del respectivo contrato. En los contratos cuya forma sea anticipo, el plazo inicia a partir del día siguiente a la notificación por escrito del administrador de contrato u orden de compra. En otros casos debidamente justificados, el plazo de ejecución contractual corre a partir de ciertos días del contrato o orden de compra. En las contrataciones de obras, el plazo se inicia desde el día siguiente de la autorización por escrito de inicio de la obra por parte del administrador del contrato. Solo por excepción del administrador de contrato podrá autorizar el inicio de obra luego de haber suscrito el contrato y sin que se acredite el anticipo, siempre que el contratista así lo solicite por escrito y quien asumirá los riesgos del inicio de la obra. Requisitos para celebrar los contratos. Tenemos como primer requisito la competencia del órgano de contratación, posterior la capacidad de adjudicatario, la existencia de la disponibilidad presupuestaria de los recursos financieros necesarios para el cumplimiento de las obligaciones, la formalización del contrato observando el debido proceso de los requisitos constantes en la presente ley y tipos de contrato con sus características. Tenemos contratos complementarios, contratos modificatorios, contratos celebrados contra la expresa prohibición. Los contratos complementarios son modificaciones que se realizan a un contrato principal ya existente, sin alterar el objeto principal del contrato. Lo ajustan o complementan debido a circunstancias imprevistas o técnicas que surgen durante la ejecución del proyecto. Contratos modificatorios.
Es un acuerdo entre la entidad contratante y el contratista que introduce cambios a un contrato ya existente. Puede ser de diversa índole, desde modificaciones menores en las 72 especificaciones técnicas hasta las alteraciones sustanciales en el alcance del proyecto. Contratos celebrados contra expresa prohibición es aquel que se firma a pesar de una ley o norma específica que prohíbe explícitamente su realización. Es un acuerdo que se hace a sabiendas que va contra la ley que lo establece. En los contratos complementarios tenemos servicios y obras, y consultoría. En los servicios y obras, cuando sea necesario ampliar o modificar o complementar una obra de servicio a causa de entrevistas técnicas debidamente motivadas presentadas por su ejecución, la entidad podrá celebrar con el mismo contratista. En servicios, la suma no podrá exceder al 8%, y en obras, la suma total de las órdenes de trabajo serán del 2% y diferencia en cantidades será 5% para el caso de la obra. En ningún caso excederá el 15% del valor del contrato principal. La consultoría no podrá exceder el 15% del contrato principal. Contrato modificatorio. En todo caso será mutuo acuerdo, en ningún momento podrá alterar el objeto, precio, plazo de contratación y tampoco podrá subsanar vicios ni nulidad. En caso que sea necesario adecuar en otros aspectos por causas imprevistas o técnicas debidamente motivadas y que además se muestren que la ejecución sea dificultada, que se hubiera producido de buena fe en las cláusulas contractuales, para corregir errores de manifiesto de hecho o errores de transcripción o errores de cálculo. En los contratos de celebración contra expresa prohibición, la máxima autoridad en forma anticipada y unilateral realiza la terminación del contrato sin que se proceda a una indemnización alguna. En caso de terminación unilateral de un contrato contra expresa prohibición de la ley, la institución se abstendrá de realizar cualquier pago en razón del contrato salvo que resultare de la liquidación del mismo. Se notificará a fin de que se analice y exista perjuicio económico en contra de la entidad y, de ser el caso, se inician las acciones para la determinación. Formalización y protocolización de los contratos. Los contratos deben formalizarse dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la adjudicación, salvo la ley disponga lo contrario. Únicamente los contratos que han sido o se requieran según el reglamento general deben protocolizarse ante un notario público. Los contratos cuya cuantía sea igual o superior a $5 millones deberán protocolizarse ante un notario público. El origen del contrato, documentos de indemnización y representación legal en las partes, el registro único de contribuyentes RUC de ambas partes involucradas, esto marca el artículo 256 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Compras Públicas. En el caso de los adjudicatarios que pertenezcan a un consorcio o asociación, se concede un plazo de 15 días hábiles para la suscripción del contrato. Garantías. Formas de garantías. Está la garantía incondicional irrevocable y de cobro inmediato otorgada por el banco o institución financiera establecido en el país. Se financian instrumentadas en una póliza de seguros incondicional e irrevocable de cobro inmediato emitida por una compañía de seguros. Primera hipoteca de bienes raíces siempre que el monto de garantía no exceda el 60% del valor inmueble hipotecario. También existen los depósitos de bonos del Estado, de las municipalidades o otras instituciones certificadas, cédulas hipotecarias, bonos de prenda, notas de crédito otorgadas por el SRI o valores fiduciarios que hayan sido calificados por el directorio del Banco Central.
Para su ejecución, el requerimiento será por escrito por parte de la entidad beneficiaria de la garantía. Tipos de garantía. Tenemos garantía de fiel cumplimiento, la garantía del buen uso del anticipo, garantía técnica de devolución y vigencia de garantías. Excepciones de garantía y fiel cumplimiento. El valor del contrato al momento de suscribirse debe ser inferior a multiplicar el coeficiente de 0.00002 del presupuesto inicial del Estado. En las contrataciones derivadas del régimen especial entre instituciones públicas no se exigirá garantía de fiel cumplimiento. No se requiere esta garantía en los contratos de compraventa de bienes inmuebles y en la adquisición de bienes inmuebles se efectuará contra entrega. Garantías del administrador. Conforme a lo establecido en el artículo 303 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas, son las funciones del administrador, contrato o orden las siguientes, que existen 21. No se detallará todas, pero podemos mencionar que las garantías detalladas están enfocadas a que se cumpla de manera importante todos los ofrecimientos que tienen unidad contratante con el contrato. Por ejemplo, reportar a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento que el contratista se encuentre incumpliendo sus obligaciones laborales y patronales conforme a la ley. Elaborar e intervenir en actas de entrega-recepción a las que se hace referencia en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, así como coordinar con la contratista la recepción del mismo. Informar a la máxima autoridad de la entidad contratante la modificación de las características técnicas de los productos a ser entregados en una orden de compra. Todas estas garantías deben estar cumplidas y garantizadas. En cuanto a multas, son las sanciones económicas impuestas al contratista en caso de algún incumplimiento, para lo cual el Sistema Nacional de Compras Públicas nos facilita una fórmula contractual que se basa en el incumplimiento y en la cantidad de días de incumplir el contrato. Tenemos también algunos ejemplos que nos detallan la filosofía, donde nos van detallando en los días de incumplimiento la cantidad que puede ser multada según lo que va incumpliendo la entidad contratista. Prórroga y suspensión del contrato. El administrador del contrato debe garantizar que la entidad reciba las obras, bienes y servicios en el tiempo estipulado en el contrato. Sin embargo, en algún momento pueden modificarse los tiempos. Según el artículo 289, una prórroga solo se procede cuando el contratista la solicita justificando y alegando que se tratan de circunstancias ajenas a su control y que no se pudieron establecer en el contrato a tiempo. En cuanto a la suspensión del plazo se da por iniciativa unilateral. El contratante procede solo cuando de manera razonada y motivada no es conveniente para los intereses de las instituciones. Para otorgar una prórroga, el contratista solicitará de manera escrita y motivada la prórroga dirigida al administrador. El administrador del contrato autorizará la prórroga hasta de 5 días máximo de plazo. El administrador del contrato tiene que comprobar la autenticidad de los hechos alegados en dicha prórroga y se considerará un tiempo igual al periodo que dure la circunstancia que motivó a esta petición. Para procedimientos de contratación en obras y consultorías se tomará en consideración lo siguiente. Para las obras, el fiscalizador será el responsable de realizar un informe motivado en el que se determine el incumplimiento del plazo de la contratación. Y en el caso de la consultoría, se formulará observaciones por parte del administrador de contrato u orden de compra en 15 días de término. Se impondrán las multas si hubiera lugar. En cuanto a la solución de controversias, se requieren métodos utilizados para resolver las disputas que se pueden presentar entre el contratista y el contratante. Tenemos la negociación,
la negociación que puede generarse un acuerdo entre las dos partes, la mediación cuando un tercero imparcial facilita la comunicación entre las partes para llegar a un acuerdo. La conciliación igual incluye un tercero que generalmente es un funcionario del gobierno que ayuda a llegar a un acuerdo. Juntas de resolución de disputas es un grupo de expertos externos que van a ayudar a las dos partes a llegar a una solución. El arbitraje también es como un tercero imparcial que resuelve la controversia, pero a través de un proceso formal y vinculante según un acuerdo previo de las partes. Y la elección del método que depende de la naturaleza de la controversia y el acuerdo de las partes y las disposiciones legales. En cuanto a reclamos y denuncias, mencionaremos que para realizar algún reclamo cuando alguna de las partes se ha sentido vulnerada los derechos, deberá presentar un formulario a través del portal de la CERCOP, donde adjunte los documentos de respaldo para este reclamo. El procedimiento a seguir en la CERCOP analizará la solicitud y, si la considera procedente, notificará a la entidad contratante para que realice las correcciones necesarias. En cuanto a las denuncias, son comunicaciones que se realizan en la CERCOP para informar sobre irregularidades, actos de corrupción, incumplimientos de normativas, todo lo que ya procede a un índole más legal. La diferencia entre las denuncias y los reclamos: las denuncias son más generales y se pueden involucrar en cualquier acto de corrupción o incumplimiento de la ley y pueden ser presentadas por cualquier persona, incluso sin ser parte del proceso contractual. Los reclamos se enfocan en aspectos específicos del contrato presentado por aquellos que consideren que han sido vulnerados sus derechos y son parte del contrato. En cuanto al control y evaluación del Sistema Nacional de Compras Públicas, el control se encarga de verificar el uso correcto de los instrumentos, herramientas y todo lo establecido en la ley y el cumplimiento de objetivos y elaboración de estadísticas. También la evaluación se va a encargar de mostrar la efectividad del Sistema Nacional de Compras Públicas. En el control de ejecución contractual vemos las obligaciones establecidas, las normas contractuales, la identificación de conductas y de colusión, el control intensivo articulado, funciones del INCOP, Servicio Nacional de Compras Públicas de la CERCOP, control de la ejecución contractual y la identificación de conductas de colusión. En cuanto a la evaluación trata de identificar la efectividad, como se les mencionó hace un momento, evaluando a los operadores, evaluando las entidades contratantes, la gestión pública y la evaluación y la efectividad de los contratos. En resumen, la CERCOP ayuda a la identificación de la conducta de colusión de contratación pública para que sean sancionados los entes de control en caso de que no se cumplan las normativas. El control y la evaluación del Sistema Nacional de Compras Públicas son fundamentales para garantizar la transparencia, la eficiencia y el cumplimiento de las normas de contratación pública, contribuyendo esto a una buena gestión de los recursos públicos. Muchas gracias.